usando pues de forma natural, como todos sabemos y estamos enamorados de los aceites esenciales. Como pues dijo Loli bien, soy médica, especialista en salud familiar y comunitaria, y tuve una formación en doula y profesora de yoga prenatal. Eso hizo un poco que me acercara mucho antes siquiera de conocer doTERRA a manejar, digamos, esta parte de la gestación desde una forma holística, que es mente, cuerpo y alma. Y qué mejor forma de unir esas tres cuerpos, sino por medio de los aceites esenciales. Todos me escuchan perfecto, ¿sí? Listo, mi Loli, podemos Sí, pasar la diapositiva. te escuchamos bien, perfecto, listo. Listo. Para hablar sobre los aceites esenciales y el embarazo, es muy importante que recordemos, pues algo que finalmente es algo básico, ¿no? Para rescatar, digamos, el parto es rescatar ese protagonismo que tiene madre e hijo. Y hay un ginecobstetra francés que en los años 70 se dedicó simplemente a evidenciar la importancia de ese lazo entre mamá y bebé y la importancia de ver a la mujer como un todo, a la madre como una creadora de vida. Y él decía que para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer. Y es verdad. Nosotros ahora, en la época moderna, con tanta tecnología, nos hemos desligado mucho de la relación y la espiritualidad que tiene también el parto y la conexión tan profunda que tiene con las mujeres. Las mujeres que están en el chat y las que están en línea me pueden también decir y sentir más, las que son mamás, cómo es esa transformación física y mental en toda esta etapa. Decía, por ejemplo, también Michelle Oden y otros ginecobstetras, el parto y la gestación es un proceso absolutamente natural. Entonces, si bien tenemos claramente que ir a controles prenatales, hacer, pues chequear que todo esté perfecto, la salud de la mamá, no tenemos tampoco que pensar solamente en las complicaciones que lleva la gestación y el embarazo. No vivirla con miedo, con temores, sino definitivamente rescatar la fuerza que tiene, la magia que tiene el parto y que ella realmente sienta que lo puede hacer. No existe experiencia que altere más la vida de una mujer que el hecho de convertirse en madre, totalmente cierto. No importa si es mamá del primer hijo, del quinto hijo, es una experiencia que definitivamente va a cambiarla. Y lo que debe generarse, tanto el sector salud como en la parte natural y todos ustedes que son asesores de bienestar, es generar un entorno que favorezca el empoderamiento de la madre. Entonces, no hay ninguna persona que pueda tomar una decisión sobre el cuerpo de la misma mamá que ella. Entonces, uno le puede dar herramientas y guiarla, pero definitivamente tiene que hacer parte de ese proceso. Hacer parte es con autocuidado, hacer parte es también teniendo una buena actividad física, una buena alimentación y claro, pues tenemos de la mano los aceites esenciales que son un gran aliado en este proceso. Y dice, por ejemplo, cada vez que nace un bebé, nace también una nueva mujer, que es una nueva mamá. Siguiente. Otra frase de este ginecobstetra francés, Michel Oden, dice, es importante cuidar y proteger el estado emocional de las mujeres embarazadas, puesto que en ellas están gestando generaciones futuras y de su bienestar y equilibrio emocional depende la salud física y emocional de esas criaturas por nacer. Y nada más cierto que esto. Siempre que pensamos en el embarazo, es claro, para todos es claro, los cambios físicos que conlleva este proceso, pero muy pocas personas pensamos en los cambios emocionales y en el cambio total de vida que tiene para esta nueva, pues para esta mujer ser mamá y para el padre también ser padre. En especial cambios, primero, no sé si es un embarazo deseado o no deseado, esperado o no esperado, si tiene o no alguna dificultad o alguna patología, alguna enfermedad que la ponga un poco más angustiada. Entonces, definitivamente, sea deseado o no sea deseado, tenemos a la mano un aliado importante que es el kit de aromaterapia emocional para este proceso. ¿Mm? Disminuir la ansiedad, generar hábitos saludables, tal vez alguna práctica meditativa con la que la mamá pues se sienta cómoda. ¿Mm? Y pensar siempre que en ellos son una persona más allá del estado en el que está en este momento, como la gestación. Siguiente, mi Loli. Lo que les decía, entonces, desde el primer momento que esta mamá y este papá saben que van a ser, pues van a esperar un hijo,
encuentran un montón, un mar de sentimientos. Y para ello tenemos de la mano un aliado que es la aromaterapia emocional. Dependiendo del sentimiento que pase por ellos, pues es importante como calmar esa marea de emociones. Y para eso tenemos, pues, por ejemplo, el Peace, el Console, Forgive, Passion, Cheer, Motivate, que podemos colocarlos en el difusor en todo el momento de la gestación. Digamos que en el difusor no tendría ninguna contraindicación el uso de aceites esenciales, diferente a la toma o el uso tópico que ya vamos a ver. Entonces los aceites esenciales, como decía Loli, son muy poderosos, son un gran aliado, pero tenemos que saberlos manejar muy bien, porque la gestación es un estado que nos pone un poco también con muchos cambios y que tenemos que evitar cualquier aceite que nos genere contracciones falsas, como vamos a ver más adelante. Pero en conclusión, en el difusor de aromas podemos colocar cualquiera de ellos. Sigamos. Literatura científica sobre el uso de aceites esenciales y en el embarazo existe muchísima. Podemos referirnos, por ejemplo, quien tenga acceso a las bases de datos médicas como PubMed, y ahí encontramos artículos como por ejemplo este, que cito, el efecto de la aromaterapia inhalada, por ejemplo, en un posoperatorio de cesárea. ¿Por qué usaron un posoperatorio de cesárea? Uno, porque definitivamente es diferente un proceso de gestación cuando uno tiene las contracciones y cuando uno tiene pues todos los cambios como tal de liberación de oxitocina y otras hormonas en el parto vaginal versus la cesárea que no se presenta. Entonces la cesárea se pierde un poco ese proceso y genera un poco de ansiedad en la madre el hecho que en la cesárea a veces lo separan del hijo. Como esos niveles de ansiedad son tan altos y a esta mamá que va a lactar no se le puede dar ningún medicamento para controlar la ansiedad, pues porque puede pasarse por la leche materna, encontramos un gran aliado que es la lavanda. Aquí pues no refieren a la lavanda de toma pues oral como lo tiene doTERRA con el certificado de grado terapéutico, sino de forma inhalada. Y en este artículo en conclusión, si alguno lo quiere leer y buscar, nos dice que sí, definitivamente es una manera de controlar la ansiedad de forma natural y que se vio un cambio versus las mujeres que salían de cesárea y no les colocaban el difusor de lavanda como aquellas que sí se los colocaban. Siguiente. Y aquí vemos algo muy importante y es la gestación. La parte de la gestación es la magia de crear y la magia de transformar. Entonces, si bien cuando nosotros estamos creando y transformando ese ser, se genera un sinfín, como vemos en la imagen, un sinfín de sustancias, de mediadores, de hormonas que ponen, digamos, empiezan como tal una fiesta en el momento del parto como tal. Entonces aumentan tanto hormonas del bebé de estrés como de madre. Y dicen algunos artículos también la prescripción segura de aromaterapia en mujeres embarazadas. ¿Por qué es importante? Entonces, los aceites esenciales tienen un peso inferior muy bajo, es decir, que cuando una molécula es muy pequeñita, puede atravesar perfectamente la placenta. Y eso a su vez es una gran responsabilidad para quien esté usando el aceite y para quien lo recomiende también, porque dependiendo podemos generar o efectos benéficos o efectos pues no tan buenos en mamá y en bebé. No existe una evidencia científica como tal sobre la seguridad de los aceites esenciales durante el embarazo y la lactancia, por lo cual muchos de estos aceites pues no son permitidos en esta etapa, son restringidos, en especial en el primer trimestre de gestación, donde el riesgo de pérdidas son más grandes. Entonces el embarazo se divide, claro, ya sabemos, en 9 meses, en medicina y en parte de la salud lo dividimos también en semanas de gestación, que es mucho más fácil para nosotros tener una idea del bienestar del bebé y la mamá. Y a su vez, eso se divide en trimestres de gestación. Entonces, los primeros 3 meses, que son las 12 primeras semanas, son las semanas donde el embrión se está adaptando como tal a la placenta, se está adaptando como tal al endometrio, está creando hasta ahora sus vasitos, está creando hasta ahora como ese esbozo que va a ser la placenta y se está uniendo ahí al útero. En ese momento de unión pueden pasar muchas cosas. Puede que esa unión sea fallida y sea un aborto espontáneo, o que por ejemplo, pueda ser un embarazo que no sea en un lugar esperado, que puede ser un embarazo ectópico, etcétera. O perfectamente que todo salga normal
en que el bebé se implante bien. Como existe tanta probabilidad de pérdida en primer trimestre de gestación, se recomienda pues que si vamos a recomendar o decirle a una mamá que introduzca un aceite nuevo, lo haga después de esta semana, porque puede que el aceite no haya ocasionado la pérdida del bebé, pero la mujer va a empezar a pensar qué cosas nuevas hice, qué cosas nuevas hice que pudieran haber provocado la pérdida de ese bebé. Entonces, no es recomendable porque puede, digamos, atribuirle al aceite esencial que nosotros le indicamos. Y por otro, pues limitar, claramente el embarazo no es una enfermedad, pero sí toca, pues, bueno, tenemos que limitar un poco las actividades que tengan alto impacto para definitivamente disminuir también ese riesgo que en primer trimestre perdamos ese bebé. Siguiente. Y aquí algo de lo que les decía, cómo se divide el embarazo. Entonces tenemos los 3 primeros trimestres, lo que les decía, al inicio de la gestación este bebé hasta ahora está uniéndose al útero, está creando su esbozo de placenta, está creando esa unión y ese cordón. En el segundo trimestre empieza ya a desarrollar los órganos, es un crecimiento rápido, es un crecimiento, ya al final casi se va a ver el corazón, en las ecografías también se ven. Y en el tercer trimestre ya el bebé está formado, está con todos sus órganos, pero falta la maduración de los mismos. Y en especial, en los últimos días del tercer trimestre se termina de madurar tanto el sistema nervioso como el sistema respiratorio. Por eso un niño que nace prematuro tiene dificultades, pese a que ya existan pulmones formados, no existen pulmones maduros. Entonces puede tener muchas dificultades para respirar, por ejemplo. Por eso es tan importante que el bebé, para que todos digamos, una cifra que tenemos que decir clara, es un bebé está formado y a término cuando tiene 37 semanas. Antes de las 37 semanas de gestación es un bebé que se considera prematuro o pretérmino y desde las 37 hasta las 40, 41 semanas, alguna literatura dice que 42, pero aquí 41 semanas ya se considera un niño postérmino, o sea, está pasado de tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos sus vasitos sanguíneos pues ya son insuficientes para darle la sangre y los nutrientes a bebé y puede también tener complicaciones. Entonces, lo ideal es que el bebé siempre nazca de la semana 37 más o menos a la semana 41. Y ahí, en el siguiente, mi Loli. Y ahí vemos cuáles van a ser nuestros aliados teniendo en cuenta estos cambios grandes de este bebé. Entonces tenemos, por ejemplo, primer trimestre de gestación. En primer trimestre de gestación aumenta muchas hormonas porque hasta ahora, digamos, el cuerpo se está adaptando a este proceso de gestar y crear. Y en esa adaptación aumenta mucho las náuseas y los vómitos. La guía de práctica clínica del Ministerio de Salud en Colombia, por ejemplo, recomienda el uso de jengibre como antiemético, o sea, para evitar vomitar y evitar las náuseas. El jengibre, claro, lo encontramos en el mercado común, pero doTERRA tiene un aceite esencial, pues con certificado de grado terapéutico que puede ser tomado también de jengibre. La dosis pues sería mínima, o sea, tampoco, no vamos a, digamos, no tiene un efecto tóxico, pero sí aumenta un poco también el calor, en especial si la mujer tiene otras condiciones. Si la mujer, por ejemplo, es hipertensa o tiene alguna condición que se llama preeclampsia o hipertensión gestacional, no se recomienda el jengibre en el embarazo. De no tener esta condición o esta patología específica, se recomienda, por ejemplo, 2 gotas en un vaso de agua que vaya a tomar las veces que ella considere cuando tiene náuseas como antiemético. Si no, definitivamente la mujer no quiere tomar aceites esenciales, sino solamente lo quiere inhalar, también como vamos a ver más adelante en un estudio, encontramos los cítricos. Inhalar cítricos, o sea, colocar en el difusor aceite esencial de limón o de naranja o de mandarina, también hace un efecto antiemético protector en lugar pues de que la mamá consuma un medicamento artificial como tal, como metoclopramida, usualmente que colocan en urgencias. Esta es una forma natural de controlarlo. Y algo muy importante también en estas mamás es que aumentan las patologías gastrointestinales, entonces el colon se vuelve un poco, se distiende, hay un poco más también de ansiedad y ahí también sirve muchísimo la menta como para disminuir esos efectos gastrointestinales en el embarazo. Sigamos. Aquí vemos como tal
limón y jengibre, como los decíamos, y aquí específicamente un artículo que evidencia la importancia del limón inhalado en aromaterapia para prevenir los vómitos en el embarazo. Un artículo que podemos consultar y podemos tener ahí en nuestra base de datos también para mostrarle a nuestras gestantes y que estén tranquilas sabiendo que pues hay literatura que avala esta práctica. Siguiente. Y aquí vemos los efectos y la seguridad que tiene el jengibre para prevenir las náuseas y los vómitos en el embarazo. Es un estudio sistemático que también nos da muchas bases. Y lo que les decía, la guía práctica clínica del Ministerio de Salud también recomienda el jengibre. Siguiente. ¿Cuáles aceites están contraindicados en el embarazo? Cualquier aceite que me produzca a mí un efecto que se llama uterotónico, es decir, que hace que el útero se contraiga, pues va a ser totalmente contraindicado en el embarazo. Diferente a cuando no estamos en gestación, estos aceites nos sirven para cólicos menstruales. ¿Cuáles serían? Entonces, la salvia. La salvia no es mala en una mujer en edad fértil que no está embarazada porque ayuda muchísimo con los cólicos menstruales, pero pues va a contraer el útero y puede provocar un aborto en las embarazadas, entonces es contraindicado. Anís. El anís también se ha visto con alteraciones en la formación como tal del embrión, entonces se contraindica. La ruda, pues no tiene doTERRA un aceite de ello, pero pues también lo mencionamos como alguna ayuda natural que pueden tener las mamás, que está totalmente contraindicada en el embarazo, por lo mismo hace un efecto uterotónico, o sea, puede provocar un aborto. Ajenjo, hinojo, ciprés, perejil, todos ellos están contraindicados. Siguiente. Y aceites seguros, aceites donde, bueno, yo me puedo sentir muy tranquila recomendándolo y sabemos que perfectamente esta mamá pues no le estamos poniendo en peligro ni a ella ni al bebé. Uno, la lavanda. La lavanda sí se ha visto mucho y son de hecho el que más evidencia tiene en la parte más inhalada. ¿Por qué inhalada y por qué no oral? Porque doTERRA es casi de los únicos o el único que tiene certificado de grado terapéutico para toma oral. Los otros tienen diluyente a base de petróleo, eso hace que no sea apto para su consumo. En este caso, por ejemplo, la lavanda no tendría una contraindicación. Si bien no existen estudios que avalen esto oral, no tendría en su composición una contraindicación a dosis menores para que la gestante, la mamá, por ejemplo, pudiera tomarla. Si es una mamá muy ansiosa, que está con tanta ansiedad que le disminuye conciliar el sueño en la noche, podemos sugerir que coloque, por ejemplo, en el difusor Serenity, que coloque un poco de lavanda en la almohada también, o que tome una gota de lavanda en la noche, por ejemplo. El geranio también nos ayuda muchísimo. Es un aceite que se considera los aceites calientes, es decir, que genera calor al uno aplicárselo. Y esto ayuda muchísimo en los dolores musculares, por ejemplo, en la zona lumbar. Casi que hay mucha gente que es muy conservadora, como ya vimos una lista grande de aceites que están contraindicados, prefieren que ninguno de los aceites sea, pues no lo tomemos o no lo apliquemos, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros leemos los aceites esenciales también de doTERRA, en la especificación de doTERRA dice contraindicación mujer embarazada, pero es por la falta de evidencia científica al respecto. Sin embargo, ya vemos, el limón lo podemos también tomar, lo podemos comer, el limón ayuda muchísimo a nivel gastrointestinal, ayuda también a subir el ánimo. En una charla que hicimos antes sobre chakras y aceites esenciales, vimos que el limón aumenta algo que se llama plexo solar, cuando vimos lo de yoga, que las personas que de pronto no estuvieron en esa charla más adelante la repetiremos. La menta también nos ayuda mucho, lo podemos diluir un poco también. El incienso es seguro, es regenerador celular y nos ayuda mucho a controlar la calma. El jengibre, como ya vimos, pues evidencia total, en la guía práctica clínica también la recomiendan. Y todos los aceites que generen en la mamá y en el papá, que tranquilidad, son pues evidentemente recomendados. En especial, pues claro, muchas mezclas no son orales como Serenity, pero lo podemos colocar en el difusor o en la almohada o que coloque difusores en ella tipo collar,
y ese olor va a las, como tal, neuronas del hipocampo en el cerebro, que es la zona emocional, y ahí en esa zona emocional va a tratar de calmarnos muchísimo, muchísimo esos sentimientos negativos que se puedan generar. Siguiente. Listo, entonces en la gestación vimos que yo no puedo usar ningún aceite que me genere contracciones uterinas. Sin embargo, en el parto, y pues evidentemente con ayuda o de dulas o de médicos o de parteros expertos, pueden usar ellos como aliado, ahí sí, algunos medicamentos, algunos aceites esenciales que me puedan servir con esas propiedades, porque en el parto sí realmente necesito que las contracciones sean efectivas. Entonces, una ayuda segura puede ser durante el trabajo de parto, ya en el hospital o donde esté teniendo lugar esta gestación, este parto, puedo usar Claricalm, que está hecho, por ejemplo, con salvia, pero está un poco diluido a nivel uterino. Entonces, ¿eso qué me va a hacer? Uno, pues tiene propiedades ansiolíticas, claro, disminuye la ansiedad, y dos, aumentan y hace efectivo que esas contracciones sean como las deseadas, que el bebé nazca en un ambiente y en un entorno que sea favorable. Siguiente. Ah, bueno, aquí me pregunta Ángela Granados. Buenas noches, o sea que Digetsen no es recomendable porque tiene menta, jengibre, tiene hinojo, anís o algo así, es mejor no usarlo, es cierto, Ángela. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las mezclas. El Digetsen es muy bueno en una mujer o en una persona que no esté en estado de gestación, pero el Digetsen tiene un poco de menta, sí, claro, tiene jengibre que es bueno, pero tiene hinojo y tiene anís. Entonces el Digetsen no se podría usar en una mujer embarazada. Si es una mujer embarazada con mucha sintomatología gastrointestinal, eh, da a veces estreñimiento, flatulencias, distensión abdominal, es mucho mejor recomendar solamente la menta, solamente el jengibre. En embarazo no se puede usar clavos porque también hacen propiedades uterotónicas. La hierbabuena, que hoy tenemos este bogo, también se puede usar, pues es casi de la familia de la menta, es así, se puede usar. Entonces, casi que mezclas tomadas no, porque no sabemos su composición, o si la sabemos hay muchas, por ejemplo, Digetsen que no podemos usar, sino aceites solos, que estamos totalmente seguros que sí no tienen ninguna interacción con esta mamá. Es mucho mejor, sí, usar los aceites individuales con ellas. Aquí dice, ¿qué tan cierto es que una mujer embarazada debe evitar la menta y preferir la hierbabuena? No necesariamente. La hierbabuena, si bien es de la familia de la menta, tiene, claro, una sensación parecida, es un poco más suave, en ellas es un poco mejor tolerada, pero pues si hay una mujer embarazada que no le incomoda un poquito que la menta no se pique en la boca o algo, no hay ningún problema. O sea, la menta no tendría ninguna interacción pues con el embarazo. Y aquí dice, buenas noches, para una persona con 2 cesáreas previas, ¿se puede recomendar Claricam? No. Entonces, Diane, cuando uno tiene 2 cesáreas previas y de pronto esas cesáreas han sido recientes o en menos de 5 años, esto deja unas cicatrices como tal uterinas y se entiende que el tercer parto va a ser muy seguramente por cesárea. Entonces, en esa cesárea, pues evita, o sea, cuando yo ya sé que yo voy a ir a una cesárea nueva, evito todo lo que sea contracciones, porque las contracciones después de una cesárea y teniendo una cicatriz uterina puede haber algo que se llama ruptura uterina, o sea, podemos complicarnos, por eso es que programan las cesáreas. Pero si, eso me refiero cuando hay una cesárea y tengo un nuevo embarazo que voy a ser llevado a cesárea, ¿listo? Pero si es una mujer que acaba de salir de cesárea, que no está embarazada, sino está en posparto, la idea es que este útero vuelva a contraerse, etcétera, etcétera, lo que ya habíamos visto, y ahí sí me sirve mucho usar Claricalm tópicamente, o sea, en el área pues como tal baja del abdomen, porque sé y estoy ayudándole a mi cuerpo a volver a su estado normal y disminuir significativamente el sangrado posterior al embarazo, que pues debe ser también muy poco. Ya en el parque, lo que les decía, más allá de los aceites esenciales, sirve mucho el entorno en el que está la mamá. Entonces es diferente, o sea, no importa si estamos en el super hospital, no importa si estamos con los mejores profesionales, pero si yo no siento a mi pareja cerca o a mi mamá o a mi hermana o la persona que yo decido que me acompañe en el parto, nada de este ambiente propicio va a ser
suficiente. Entonces, ¿cómo empodero yo a una gestante en trabajo de parto? Que ella tenga movimiento, que ella esté acompañada de la persona que elija. ¿Cómo puedo tener movimiento en una sala? Ahí como vemos en la imagen, con pelotas de pilates, por ejemplo, en una posición de 4 apoyos, donde dejamos libre la región sacra, abajo de la cadera, y con eso no se contraen tanto los músculos. Quien ha tenido contracciones puede recordar que la contracción va desde el frente, casi del ombligo, hasta atrás la región lumbar. Entonces es una presión muy grande, que si vemos la imagen que está la mujer con el esposo, es una posición que permite también que el esposo pueda hacer un tipo de masaje en esta zona. ¿Con qué masaje? Si yo estoy ya en trabajo de parto, puedo usar cualquier aceite, casi porque pues no importa que tenga propiedades uterotónicas. ¿Cuál sirve? Por ejemplo, bergamota, es un aceite cálido y es ansiolítico. Puede usar, por ejemplo, geranio también en esta zona, ya en el momento del parto. ¿Qué aceites me recomiendan, por ejemplo, a una mamá que no esté en trabajo de parto, sino que esté en gestación y que tenga dolores lumbares? Muchas personas conservadoras van a decir ningún aceite tópico porque pueden pasar, etcétera, etcétera, pero ya uno puede, digamos, con toda tranquilidad decir hay unos pocos que sí podrían pasar, o sea, unos muy pocos que podrían servir. Por ejemplo, el geranio es muy bueno, no es uterotónico, o sea, no me va a generar contracciones, va a generar calor local y me va a ayudar mucho con los dolores ligamentarios. En el embarazo se prefiere siempre usar estos aceites que generan una sensación de calidez diferente. Por ejemplo, entonces, puedo usar Deep Blue en una embarazada, no está indicado, ¿listo? El Deep Blue sí contiene, claro, cuando nosotros lo hemos aplicado, vemos que existe una sensación como de calor frío, que sirve mucho en deportistas, dolores musculares, una persona no embarazada. Pero en una persona embarazada, primero, pues se absorbe, ya sabemos que sí, bueno, muchos de los aceites están contraindicados, y dos, el frío empeora los dolores ligamentarios del embarazo. Entonces, el Deep Blue, por ejemplo, que es tan bueno para otras cosas, aquí no sería indicado. Y mucho movimiento, que la mamá no limite su movilidad, que si quiere bailar, por ejemplo, no sé si han visto también en otros países, en Brasil, por ejemplo, ginecobstetras que bailan con las gestantes antes de entrar en embarazo. Eso ayuda mucho a relajar tanto la parte pélvica como relajarnos en sí todos, la mente también. Sigamos mi Loli. Y aquí vemos algo bien importante, hablando ya como tal del momento del parto. Cuando nosotros estamos en parto, se activa en nosotros un cerebro que es el cerebro animal y se duerme nuestro cerebro pensante, nuestro cerebro racional, queda totalmente nulo. Esa es la idea, eso es lo ideal. Esto pasa también, este cambio ocurre cuando estamos en una relación sexual, digamos, culminando una relación sexual. Entonces, las mismas hormonas que se manifiestan en una relación sexual son las mismas que se manifiestan casi en el parto. Y pues ya teniendo en cuenta este contexto, vemos si hay una mamá, por ejemplo, que está así como la imagen de la diapositiva, desnuda, casi semidesnuda, y esas personas que están a su alrededor son desconocidas, ¿qué genera en ella? Miedo. Y el miedo no va a permitir que mi corteza, digamos, pensante, mi neocórtex se duerma y que se active el cerebro primitivo, sino que yo todo el tiempo voy a estar alerta. Si yo todo el tiempo voy a estar alerta, mis contracciones no van a ser tan buenas. Si por el contrario, esa persona está ahí, claro, semidesnuda, pero todas esas personas que están alrededor me generan confianza, al menos sé sus nombres, me tratan de forma cordial, no me hablan tanto porque me saturan, porque la idea es que yo no piense, sino que mi cuerpo es el que empiece a como a danzar y yo deje mi cuerpo y deje a su ritmo como tal actuar. Si yo estoy en ese escenario con calidez ambiental y con lenguaje suave, con pocas órdenes verbales, es un parto que va a ser exitoso, que voy a tener unos niveles de oxitocina, que es la hormona que me genera contracciones, muy altas. Y así, pues el trabajo, el tiempo del trabajo de parto y la duración va a ser mínima. Sigamos. Como vemos acá. Entonces hay una hormona muy, muy, muy importante, esta es para el parto, que se genera justo en el momento del parto, que se llama oxitocina. La oxitocina se conoce también como hormona del amor, y esta hormona en una persona no embarazada, hombre y mujer, se activa también en los orgasmos.
¿Qué bloquea la oxitocina? La adrenalina. La adrenalina es otra hormona que se genera en momentos de angustia, en momentos de miedo, situaciones de peligro. Y es un reflejo normal para que se bloquee porque existe una necesidad básica de todos los mamíferos y es parir en un entorno seguro. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un conejo en el bosque que está teniendo su cría. Tiene las contracciones en ese momento, entonces está con las contracciones y escucha a lo lejos que viene un león. Cuando escucha, claro, se activa la adrenalina, este conejo bloquea sus contracciones, sale corriendo por la adrenalina, se esconde y en el momento que ya se siente totalmente seguro, ese conejo vuelve con la oxitocina alta y las contracciones otra vez. Lo mismo pasa cuando yo siento frío. Cuando yo siento frío, mi instinto me dice, voy a morir de frío yo y voy a morir de frío mi hijo. Entonces bloqueo las contracciones. Cualquier cosa que me genere peligro. Y eso pasa mucho, si hay personas que son del área de la salud aquí escuchando, pasa mucho en salas de parto de los hospitales grandes que decimos, no, se le quitaron las contracciones, se fueron las contracciones, no son efectivas, pero porque el entorno no lo es. Sí, tengo que generarle total un entorno que me permita empoderarlo. Y claro, sería muy bueno que en todos los sitios que atendiéramos partos tuviéramos un difusor, que tuviera un aceite esencial, por ejemplo, de lavanda, que tuviera música, que tuviera poca luz. Y esto simula un poco una sensación de seguridad y hace que la oxitocina alcance los niveles óptimos y este bebé nazca bien. Nuestras mujeres indígenas lo saben y nuestras mujeres indígenas por eso tienen sus bebés con ayuda de muchas plantas pues naturales, muchas cosas naturales y con cantos y lo tienen muchas en posición de 4 apoyos. Natalia Barragán nos dice, ¿entornos cálidos para parir humanamente? Sí, definitivamente sí. Eso necesitamos, no solo en Colombia, pues, sino en todo el mundo. Sigamos. Antes. Y si bien somos asesores de bienestar, porque estamos en doTERRA, también si somos también personal de la salud, algunos, o si somos dulas, o si somos personas que acompañamos a la gestación, o simplemente tenemos un conocido que está en embarazo, ¿qué podemos decirle? ¿Qué frases positivas podemos decirle para que tenga, digamos, esta gestación tranquila? Es yo puedo. Definitivamente, la única persona que debe sentir que puede parir es la mamá. ¿Mm? Yo puedo decirle a ella 50 cosas y en mi mente saber que ella lo va a lograr, pero si ella tiene tanta inseguridad, no va a poder que esta vida pase a través de ella. Entonces, ¿cómo puedo empoderarme antes de que siquiera bebé nazca? Cada expansión trae a mi bebé a un paso más cerca de estar en mis brazos, claro. Entonces, recordar que las contracciones tienen un punto máximo de dolor, pero también va bajando en intensidad. El cuerpo es súper sabio. Entonces, el cuerpo no solo nos genera sufrimiento, sino nos genera sustancias para quitar ese sufrimiento. Las contracciones aumentan la oxitocina, como ya vimos, y generan endorfinas naturales, que son sustancias que me hacen relajar, que me hacen sentir tranquilo. Entonces, no es lo mismo dolor a sufrimiento. Sí, claro, voy a sentir las contracciones, pero no voy a sufrir con las contracciones, es la idea. Mi cuerpo está diseñado para ello. Una frase bien importante es mi trabajo es relajarme y permitir que el parto suceda, claro. ¿Y cómo me relajo? Teniendo también a un aliado en mis manos como aromaterapia, tantas que hay para usar en sala de parto. Aquí me pregunta Juliana, ¿los suplementos doTERRA en el embarazo se pueden recomendar? Sí, pues realmente en el embarazo tenemos 3 micronutrientes que son súper importantes tomar, que es ácido fólico, calcio y sulfato ferroso. Entonces, sulfato ferroso no está en doTERRA, sí tenemos calcio, claro. No está de más, por ejemplo, que podamos tomar omega 3 de doTERRA en embarazo, sí, claro, sí lo podemos hacer porque es un suplemento. Que podemos tomar complejo B en el embarazo, que podamos tomar el kit de vitalidad para complementarlo, claro, pero pues eso no deja de lado la dosis de calcio, que son 1200 miligramos al día, que tenemos que igual suplirlos, el ácido fólico que también tenemos que hacer,
y el hierro para mejorar mis niveles de hemoglobina antes del parto. Entonces sí podemos, claro, el kit de vitalidad está recomendado en todo, casi en el embarazo y en cualquier patología y en cualquiera. Y a su vez, pues continuar con los micronutrientes que estamos tomando diseñados para el embarazo. Listo. Entonces con esto, siguiente. Finalizo también. Tenemos una asociación que se llama ITSA Guardianes de Vida y nos dedicamos pues a inculcar todo el desarrollo del ser y en especial de la maternidad, que es tan importante, mezclándolo pues con aceites esenciales de doTERRA. Me pregunta Juliana, o sea, ¿podemos recomendar la línea completa de Terrasan? Sí, sí se puede. Ah, bueno, es bien importante, es cierto. Una gestante, es muy común que en gestación tengamos estreñimiento. Es muy común, lo que les dije, los síntomas gastrointestinales aumentan porque aumenta la presión, porque la dieta tiene que ser muy rica en fibra. Entonces sí podemos usar, por ejemplo, lo que les decía de menta, hacer movimientos, digamos, circulares para mejorar ese peristaltismo y tomar mucha fibra. ¿m? Mucha fibra con líquido. Entonces eso a su vez evita que tengamos estreñimiento. ¿Alguna otra pregunta? En la lactancia, ¿qué aceites son recomendados? Bueno, en sí muchos. Ya en la lactancia, digamos que quitamos un poco el miedo a lo que decimos de propiedades heterotónicas, porque ya bebé está afuera y al contrario necesitamos es que útero vuelva a su lugar. En lactancia, casi que la leche y una buena técnica de amamantamiento serían necesarias solamente. En lactancia se activa otro chip de la ansiedad y es a que la madre siente que no es suficiente. O nos enseñan muchísimo a, a depender de leches artificiales, que está totalmente, o sea, solamente el uso de leches artificiales en lactancia es con una condición especial. O sea, que la mamá definitivamente, porque está en unidad de cuidados intensivos o porque, no sé, está en cirugía, no pueda lactar o alguna cosa, no se tenga VIH, ¿sí? Cosas específicas se deberían dar leches artificiales. De lo contrario, es la leche como tal de la mamá. ¿Qué me sirve mucho? Sabemos, por ejemplo, cuando hay fisuras a veces en las mamas, nos puede ayudar muchísimo el aceite esencial de lavanda. Y teniendo en cuenta que cuando voy nuevamente a lactar, ese sabor sí lo tengo que retirar, o sea, lavar con agua y quitar el sabor a lavanda para que bebé pues no lo sienta, porque si no no va a querer eh, consumir su leche. Y aquí dice, probióticos, claro, los probióticos de doTERRA podemos recomendárselos a una gestante y un posparto también, sí. Si se presentan hemorroides, bueno, después vamos a ver como complicaciones de puerperio, yo creo, porque es una charla también importante, por qué se dan las hemorroides en el embarazo y qué cosas puedo hacer. Pero básicamente cuando tengo hemorroides me sirven mucho algo que se llama baños de asiento. Y es en una recipiente plástico que solamente sea para ello, con agua caliente o pues sin irse a quemar, literalmente me siento. Y ahí queda en contacto el agua caliente con la hemorroide para que se haga más pequeña, que se vasoconstriña y puedo usar aceites que me generen efectos cicatrizantes. Por ejemplo, ahí también vuelvo y resalto la lavanda. Dice acá qué sugerencia le daría a un bebé con los aceites que están, ¿podrías repetir la lista de los aceites que están contraindicados? Claro, si quieres, mi Loli, volvemos a colocar, porfa, la lista de los aceites que están contraindicados en el embarazo para que todos los que no, pues no alcanzaron puedan nuevamente mirar. Todos aquellos que sean, por ejemplo, una pista, todos aquellos aceites que son utilizados para calmar cólicos menstruales están contraindicados en el embarazo porque hacen un efecto uterotónico. Entonces, salvia, todos los que componen el claricam están contraindicados, el hinojo está contraindicado, el ciprés está contraindicado, no lo coloqué ahí, pero el clavo también está contraindicado. Y aquí dice, usar el kit de yoga en el embarazo, estas mezclas mejor no, solo las que dijiste, Elevation, Balance, Serenity. El kit de yoga, mejor dicho, el kit de yoga es aromaterapia también, entonces cualquier mezcla que yo use como aromaterapia está perfecta. ¿Sí? No hay restricción. El punto y la restricción es
tópico o, o oral. O sea, que yo me lo tome o me lo aplique. Sería como, porque puede pasar placenta y no sé, si no estoy tan segura de su composición, es mejor si solamente inhalado. Pues inhalado si no hay ninguna contraindicación. Y el kit de yoga también lo puedo usar inhalado. Dice el kit de vitalidad. Elizabeth pregunta, ¿el kit de vitalidad se puede tomar durante el embarazo? Sí, lo que ya dijimos antes, no hay ninguna contraindicación, se puede tomar los 3 durante el embarazo y teniendo en cuenta que eso no, pues no va a suplir el uso de micronutrientes que son el ácido fólico, el calcio, el sulfato ferroso. Sí, la canela como tal no se evita, pero el clavo sí es uterotónico. Ujú. Y aquí me preguntan, ¿el kit de vitalidad también se puede consumir durante la lactancia? Sí, o sea, estos micronutrientes no tienen contraindicaciones, ¿m? No tienen ninguna contraindicación en el embarazo y mucho menos en la lactancia. Como más veras, como tengo un estado donde estoy produciendo leche, estoy produciendo cambios en la gestación también, pues es mejor tener una buena alimentación y el suplemento. Y listo. Creo que ya no hay más preguntas. Ok. Doctora Natalia, hay una pregunta acerca de un estreñimiento crónico para una mamá embarazada, para una mujer embarazada. No sé si leíste esa pregunta. Ah, sí, sí, Sí. lo que había dicho yo con el estreñimiento. Entonces, que sirve mucho consumir, claro, puedo consumir probióticos de doTERRA, me ayudan mucho. Puedo que tenga una dieta con mucha fibra y con mucho líquido. Que evitemos en un estreñimiento cosas naturales que debemos evitar, por ejemplo, alimentos que sean como manzana, pera, guayaba, porque al contrario aumentan el estreñimiento. Mucha fibra, muchísima fibra y líquido, básicamente, en un estreñimiento crónico. Un estreñimiento crónico también eh, aumenta mucho la ansiedad. Y cuando yo me estreso, también el peristaltismo disminuye, o sea, el movimiento intestinal disminuye y a su vez empeora el estreñimiento. Es como un círculo vicioso. Siempre que tengo una mamá así, mirar la parte emocional. ¿Cómo está esa parte emocional? Y manejarla, siempre la parte emocional. Y aquí me preguntan, el reflujo fuerte, ¿cuál aceite esencial? Cuando tengo un reflujo fuerte, o sea, aumento de la producción de ácido también a nivel epigástrico y tengo un riesgo grande de tener una úlcera péptica, me sirve mucho. Uno, sí, claro, la menta, pero también me sirve mucho la lavanda que tiene propiedades cicatrizantes. ¿Cómo se aumenta, por ejemplo, la acidez a nivel epigástrico? El estrés y la ansiedad lo aumentan. Entonces, cuando yo tengo un estado mental tranquilo, cuando yo me alimento bien y además estoy, por ejemplo, tomando un poquito, pues no a dosis altas de lavanda, ocasional, una vez al día, puedo hacer como una capita que sea cicatrizante y evita como tal que se empeore este reflujo. Lo mismo, independiente del aceite esencial, como yo duermo, o sea, llega un momento en la gestación donde la barriguita hace tanta presión que obvio yo no me voy a dormir boca arriba, sino de lado. Siempre buscar como una forma cenar y no ahí mismo acostarme, son recomendaciones como muy obvias, pero a veces las pasamos por alto. Entonces, los aceites esenciales son unos grandes aliados, pero también la mamá tiene que poner, y la familia de la mamá también, un gran grano de arena, pues, en autocuidado, en conciencia, en hábitos saludables. Dice, para evitar estrías, ¿qué aceite puedo usar? Bueno, realmente como dijimos, tópicamente están como limitados algunos aceites, limitados, pero entonces si vemos, el que casi nunca está limitado es lavanda, casi que el embarazo lo podemos usar, y tópicamente también tiene propiedades cicatrizantes. Lo importante, el aceite de coco fraccionado, solito, el solo aceite de coco fraccionado que tiene doTERRA nos ayuda mucho a aumentar esa parte abdominal sin que tenga y ponga en peligro bebé. Y aquí tenemos, cuando tenemos hinchazón en los pies hacia el final del embarazo, ¿qué se puede recomendar? Bueno, el edema, digamos, de los miembros inferiores, de los piecitos, es un signo de alarma en la gestación, es un signo de alarma. Si ya nos han hecho, nos han revisado y nos dicen, no, esa inflamación es absolutamente normal, más que un aceite esencial, se recomienda mucho postura, que tengamos postura con pies altos para facilitar el retorno venoso. Tópicamente lo que digo, para aplicarnos se restringe un poco
el uso de los otros aceites como se usarían, por ejemplo, cuando tenemos varices o etcétera, porque muchos están, por ejemplo, a base de ciprés y el ciprés está contraindicado en el embarazo. Entonces, lo que más hacemos es postura. El aceite de coco como diluyente sí nos sirve mucho para hacernos masajes. Entonces, podemos hacernos masajes desde la punta de los pies hacia arriba para facilitar ese retorno y colocar los pies mucho más altos que el cuerpo en las noches para descansar. Listo. Aquí dice, he leído sobre Stephanie Fritz. Esta mujer es una partera que trabaja con doTERRA y tiene un libro donde recomienda aceites de manera ingerida. ¿Tiene referencia de ella? No, Juliana, no había leído de Stephanie Fritz, pero me parecería interesante. Voy a revisarlo. Sí, claro, algunos aceites esenciales se pueden ingerir, pero lo que digo, o sea, no hay ningún estudio que avale o que diga no se pueden usar los aceites esenciales. O sea, son muy pocos los que sí, y por eso muchas personas restringen su uso, casi que de una forma segura y es solamente inhalados. Los que les había dicho, si quieres, Loli, pagamos la siguiente diapositiva. Estos son los aceites que podemos usar tranquilamente. Tranquilamente. Ok, yo sí conozco a Stephanie Fritz, de hecho tengo el libro en español ahorita, se los voy a mandar en PDF a sus líderes para que se lo pasen, porque tienen muy buenas recomendaciones y básicamente esta información que tiene aquí la doctora también se ha basado en una traducción que se hizo de este libro y que compartimos durante la preparación de esta videoconferencia. Creo que fue para compensar, ¿no? Te compartí unos archivos. Ah, sí, 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 Estefan, sí, no recordaba, pero sí, sí leímos de esta de, partera de de la doctora. traducción que sí, la traducción que le hicieron a ella. Entonces, ella es muy buena, de hecho, tiene este libro y es bastante conocido en doTERRA, así que sería bueno tenerlo como libro de consulta también. Pero sí, yo vuelvo a insistir que si no somos profesionales de la salud, de preferencia seamos muy rigurosos y pegados a la letra de los aceites que sí son seguros en el embarazo y los que no son, así como nos explica la doctora, porque definitivamente estamos tratando con un poder que es los aceites esenciales y también con dos cuerpos, con dos seres ahí, no hay uno, son dos seres, ¿no? Entonces hay sinergias que no pueden estar en estos procesos. Bueno, tenemos ya el tiempo de la videoconferencia, pero tenemos más preguntas, doctora. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos respondiendo algunas de ellas? Voy a pausar un poquito la grabación para poder que no sea muy larga y podemos responder tal vez algunas de estas preguntas que están en este espacio, en este Perfecto, momento. claro, por supuesto. Miramos aquí, por ejemplo, nos están preguntando